Buenos días, hermanos. Gracias a Dios que nos permite estar aquí, aunque con frío, ¿verdad? Pero bien abrigados. Hace algunos años leí que en una encuesta decía que cuando hace frío tendemos a vestirnos de negro, ¿no? Colores oscuros. Y sí, como que uno con los años me he ido fijando y sí, vamos, generalmente sacamos, no sé si sentimos tristeza o qué, ¿verdad? Pero tal vez es el abrigo, ¿verdad? Que tenemos, color negro, no hay otro, o la chamarra, pero gracias a Dios que nos permite estar aquí juntos, hermanos, alabando al Señor y también preparándonos para estudiar su palabra, tener comunión. Y quiero antes de entrar en lo que es el estudio, el recordar que el próximo domingo tenemos bautismos, el 8 de febrero. Quiero explicar también un poquito, como a veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento, si lo han leído, a veces hacen referencia de todo el territorio de Israel, que en algún momento eran dos reinos, del norte y del sur. Y cuando hablan de, a veces, referencia de algo que pues tenía que ser sabido en todo el reino, decían desde Dan hasta Beerseba, que eran los lados opuestos. La parte superior Dan, lo más bajo es Beerseba. Y bueno, a veces se requiere un poquito el explicar, porque hay algunas cosas que las vamos comunicando y bueno, con el tiempo tal vez algunos sectores no lo saben. Respecto a lo que son los bautismos, por ahí ustedes recordarán, o tal vez muchos de ustedes les tocó en algún momento que ustedes se bautizaran. Generalmente lo hacíamos los domingos en la tarde. Muchos años fue en carretas, íbamos a carretas y luego nos veníamos al culto, ¿verdad? Y bueno, ya estando aquí el bautisterio, pues aquí. Al final de los bautismos en la tarde, teníamos una reunioncita de bienvenida, con los que se acababan de bautizar, con un grupo de diáconos, un grupo de hermanos y sus invitados. Y bueno, cenábamos ahí, dando la bienvenida, compartiendo cuáles eran sus privilegios, cuáles eran sus responsabilidades. ¿A algunos de ustedes les tocó una de esas reuniones? A ver, ahí están varios, ¿verdad? Pueden bajarla, ¿verdad? Y les tocó esas reuniones y fueron muy bonitas. Y bueno, ya tiene por lo menos unos 2 años que buscamos también mejorar esa estrategia. Tal vez por la pandemia se suspendió, ¿verdad? Esa pandemia donde, bueno, no nos podíamos reunir, en fin, y quisimos retomar esta estrategia con los que se bautizan, pero pues ahora no dando esa bienvenida un poquito nada más con un grupo pequeño, sino con la iglesia. Y por eso es que ya tiene un tiempo que como iglesia los bautismos no los hacemos en la tarde, sino en la mañana, que es cuando está la mayoría, y también nuestros hermanos pueden dar testimonio delante de la que va a ser su iglesia, porque al bautizarse forman parte de la iglesia. Entonces hemos tratado de que sea en la mañana para que ellos puedan dar testimonio, que nos gocemos. Y bueno, ese convivio lo hemos modificado de ser unos poquitos a invitar a la iglesia a que después de ello nos quedemos a convivir, a gozarnos con ellos. Que no sea un grupo pequeño, sino pues de ser posible, pues la iglesia, los que gusten, puedan hacerlo. Por eso es que les animamos como iglesia que el próximo domingo puedan hacer planes. Yo sé que ha sido así, algunos en alguna ocasión dicen, bueno, en este domingo no puedo, en el siguiente, pero cuando se dan estas oportunidades que podamos compartir, gozarnos. Así que estamos invitando el próximo domingo, al terminar la reunión, a traer su comida, el compartirla todos juntos, gozarnos con los que se van a bautizar, hermanos. Como iglesia, dice, gocémonos con nuestros hermanos que se bautizarán. Al final del culto, comamos juntos trayendo comida para nuestra familia y para 2 o 3 personas más.
La idea es que invitemos a nuestros hermanos que se bautizarán y a sus familias, que los que se bautizan no estén preocupándose qué van a traer, sino que bueno, ellos vengan, se preparen para su bautismo y bueno, los que no nos bautizamos parte de la iglesia, pues traigamos y podamos compartir los alimentos. Por la tarde no habrá culto y también, hermanos, la reunión de instrucción será el martes, este próximo martes 3 de febrero, de 7:30 a 9:30 vía Zoom. Es algo que también modificamos. En esa reunioncita, en 5 minutos les decíamos cuáles eran sus privilegios y responsabilidades. Ahora los pastores nos tomamos el tiempo para estudiar con ellos y ha sido de gran bendición. Así que si tú eres nuevo creyente o habías dejado esta parte pendiente o por alguna razón en la anterior no te habías podido bautizar y este domingo puedes hacerlo, acércate a cualquiera de los pastores, nosotros tomaremos tu nombre y te consideraremos para el próximo domingo, hermanos. Así que bueno, este es el anuncio y la explicación para que pues todos podamos un poquito ahí tener en mente cómo estamos actualmente desarrollando esta parte. En 2 meses y medio tendremos otra de bautismos, pero bueno, eso será otra oportunidad donde nos permita como iglesia estar juntos. Les pido que vayamos al segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel. (12) Segundo libro de Samuel 12. La última vez que compartí, estaba entre enseñar esta porción, este tema o el que enseñé, y bueno, en esta ocasión ya vamos a abordar este tema que hace ya algunas semanas, pasando por estas porciones, medité en ellas y también en esta ocasión quiero compartir con ustedes, hermanos. Segundo de Samuel, capítulo 12. En este capítulo, hermanos, quiero decirles que está en el reinado de David. Aquí está un poquito una línea cronológica de la vida, el reinado de David. David empezó a reinar ahí cerca del 1010 antes de Cristo. Reinó 40 años, fue el segundo rey de Israel. Y su reinado terminó aproximadamente en el 970 antes de Cristo. Pero aproximadamente entre unos 15 años después de que inició su reinado, en el año 995 aproximadamente, se da el evento de su pecado con Betsabé, que es narrado en el capítulo 11, donde estamos ahorita, de segundo de Samuel. Ese capítulo 11 nos narra que en el tiempo que salían a hacer guerra para enfrentar a sus enemigos, David había enfrentado y había salido muchas veces a la guerra, pero con el paso de los años se dio este evento triste, porque dice que salían los reyes a pelear, a defender su territorio, y David no salió con su ejército, él se quedó. Esto está narrado en el capítulo 11. Dice que él se quedó y bueno, la Biblia dice que sucedió que un día cuando se levantó David y realmente en esa etapa él había descuidado su vida, posiblemente hasta tarde se había levantado ese día, ¿verdad? No sabemos, pero dice que cuando se levantó, que paseaba por los jardines, que vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, y bueno, envió David a preguntar, no solamente en algún momento por
por las circunstancias encontró ese evento, sino que al encontrarse empezó a ceder en su vida y a caer, y dice que envió a preguntar por ella, y no solamente preguntó, sino envió traerla. La historia lo narra aquí en el capítulo 11, durmió con ella, y ese evento le llevó a que quedó embarazada Betsabé. Al saber que había quedado embarazada por ese encuentro sexual que tuvo, quiso cubrirlo, mandó traer a su esposo, y bueno, hizo los planes para que, bueno, él pudiera dormir con su esposa y que, bueno, pues todo se ocultara, pero en todos esos planes que él no, ninguna de esas cosas la pudo lograr. Y llegó al punto de que dijo, pues la única forma de ocultar es mandando matar a Urías, y dio instrucciones por medio de una carta enviada por él mismo al general, que lo pusieran en lo más fuerte de la batalla, en esas batallas que enfrentaban. Y David, tras de ese asesinato, él estuvo tras de ese asesinato y de ese pecado. Eso es lo que se narra en el capítulo 11. Pero en el capítulo 12, que es el que ahorita vamos a leer, se narra cómo Dios tuvo que obrar para que él pudiera reflexionar. Había pasado ya por lo menos más de 9 meses, posiblemente más de un año había pasado, cuando se da este evento que vamos a estudiar ahorita en el capítulo 12, y les pido que leamos esa porción del 12, del 1 al 18, y que contesten las siguientes preguntas. La primera pregunta es: ¿qué utilizó el profeta para que reaccionara David ante su pecado? Segunda, ¿por qué muchas veces reaccionamos así como David ante la injusticia, pero no vemos nuestro pecado? Tercera pregunta, cuando pecó, encuentra 4 cosas que hizo David y se narran ahí están en el versículo 9. Y última, ¿cuál fue la reacción de David ante la reprensión por su pecado? ¿Y cuál fue la respuesta de Dios ante esta reacción? 4 preguntas, y quisiera pedirles que se puedan reunir ahí de 3 o 4, que se presenten primeramente. Puede ser que conocen al de al lado o al de atrás, pero no recuerdan su nombre, ¿verdad? Entonces, preséntense ustedes, hagan grupitos de 3 o 4, lean primero la porción y después contesten a estas 4 preguntas. Por favor, les doy unos minutos. Eso pondrá una base también para la porción que estudiaremos, hermanos. Por favor, gracias, hermanos.
Bueno, probando micrófono, probando micrófono. ¿Listo?
Tomemos un minuto más para ir cerrando ahí las respuestas, hermanos. Bueno, hermanos, les pido si podemos regresar ahí a nuestro lugar, reubicarnos nuevamente. Gracias por cada uno que dispuso el revisar esta porción ahí, el meditar en ella, encontrar esas respuestas. Nos va a ayudar en el estudio en esta mañana. Vamos a tomar ahí nuestro lugar nuevamente. Les pido que ahora vayamos al capítulo 24 de Segundo de Samuel, por favor. Segundo de Samuel 24. En estos dos capítulos, 11 y 12 que revisamos, en especial el 12, encontramos la vida de David, que no era perfecto, tenía una posición, pero también encontramos el registro de cómo Dios obró en la vida de David. Un hombre que la Biblia lo menciona que era conforme al corazón de Dios y que con el paso de los años en nuestra vida y en la vida de Él, Dios quiere que se vaya reflejando esos cambios, el cambio de nuestro corazón, y así fue en la vida de David. Y eso es parte de lo que hoy quiero que podamos estudiar. Pero vamos a orar antes. Señor, gracias porque nos permites acercarnos a tu palabra, ver ejemplos vivos que enfrentaron luchas, pero también que con el paso del tiempo tú obraste en ellos. Y no es que fueran perfectos, pero avanzaron en madurez, en crecimiento, en ser transformados. Y eso es lo que tú quieres también en nuestra vida, y eso solo viene por tu palabra, tu poder, tu ayuda y la disposición nuestra de acercarnos a ti y permitir que así sea. Te pido que tú nos dirijas en el estudio en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
En esta mañana el tema se llama ¿qué tanto ha cambiado nuestro corazón? Déjenme utilizar esta frase que a veces llegamos a usarse en corto, muy familiarmente. ¿Qué tanto ha cambiado nuestro corazón? Si estamos ahí en 2 de Samuel, en 2 de Samuel 24, en esta porción encontramos que se da otro evento con David. Prácticamente este capítulo está al final de la vida de David, del reinado, de esos 40 años, aproximadamente el 970 antes de Cristo, se da este evento que vamos a estudiar y dice ahí 2 de Samuel 24. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijesen: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey más. ¿Por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad, que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después fueron a Galad y a la tierra baja de Autzí, y de allí a Danján y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los Jebeos, de los cananeos, y salieron al Negev y de Judá en Beerseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Ayúdenme a leer hasta el final de la porción de este capítulo, todos juntos. Dice: y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en gran angustia estoy. Vamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal, y dijo el ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo:
yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube, levanta tu altar en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Salieron entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor al rey y a su siervo? David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: ofrezca mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por encima. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga de Israel. Hasta ahí, hermanos. Esta porción nos muestra a un David que con el paso de los años había avanzado, pero eso no implicaba que ya no se iba a equivocar. Pero lo que hoy quiero que veamos, cómo él avanzó en su vida y cómo había cambios en su corazón. En estas dos lecturas que tuvimos rápidas, por lo menos en la primera ocasión, pasó un tiempo y tuvo que venir un profeta para hacerle ver. Y aún haciéndolo ver, como ustedes analizaron ahí en sus grupos, reflexionamos cómo David reaccionó ante la injusticia de lo que el profeta Natán le estaba contando ahí en el capítulo 12. Pero no veía él aún su pecado, veía la injusticia y el pecado de otros, pero no veía el suyo. A diferencia de ahora de este capítulo, donde encontramos que también pecó David, pero que no tuvo que venir un profeta. Sí vino un profeta para decirle las consecuencias, pero él reflexionó antes, y eso habla, y es lo que quiero que veamos, de esos cambios que Dios hace y quiere hacer en nuestras vidas. Así que dice ahí el capítulo 24, versículo 1, que se volvió a encender la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijesen: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Algo que nos ayuda en la palabra de Dios es a ir a lo que dice el resto de la palabra de Dios para entender algunos textos que pareciera que en este versículo Dios es el que incita a pecar a David. Pero cuando vamos a Primero de Crónicas, que es un paralelo de esta porción, si quieren marquen ahí, vamos a regresar ahí a estas de Segunda de Samuel, pero vamos a Primero de Crónicas 21. Primer libro de Crónicas, capítulo 21. Dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Dice que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David para que hiciese censo de Israel. Y bueno, en la Biblia encontramos esos paralelos en la historia bíblica, donde Samuel enfatiza más lo que es la soberanía de Dios. En el caso de Crónicas, en esta parte, desarrolla más claramente el rol de ese enemigo espiritual que tenemos y que lo tenía el pueblo de Dios, y era el diablo. Así que Dios
en su soberanía, Él es soberano, pero no es el autor del pecado. Regresamos ahí a la porción, por favor, la de Samuel, Samuel 24, que es donde nos concentraremos. Dios es soberano, pero Él no es el autor del pecado. Cuando dice que se encendió la ira de Jehová contra Israel, pues nos indica que ya había pecado previo en la nación y que Dios retire esa protección y permite que Satanás actúe, y actuó por medio de David, poniendo en su mente en hacer este censo. Él cedió ante ese acto y Dios utilizó para juzgar y corregir a su pueblo. Así que una de las preguntas que vienen a nuestra mente es: ¿qué malo tenía levantar un censo? ¿Qué malo tenía levantar un censo? Hoy día, bueno, esta palabra la tenemos muy clara. Cuando se levanta un censo, en el caso nuestro es el censo de población, es el mismo caso, pero la pregunta tal vez ha venido y viene a nuestra mente, pues ¿qué de malo tenía eso? Y bueno, el levantar un censo no implicaba pecado, incluso hasta estaba establecido en la ley cómo se debería hacer, pero sí el motivo y la actitud del corazón de David para levantarlo. Ese fue el problema en la vida de David al querer levantar un censo. El motivo y su actitud en su corazón para levantar ese censo. Y eso implica, por lo menos quiero en esta partecita, 3 cosas que implicaba. Uno, que había orgullo y autosuficiencia en la vida de David. El problema central fue que David quiso medir su poder militar. En vez de confiar en Dios, él quiso saber qué tan fuerte soy, cuántos guerreros tengo, ¿sí? ¿Con cuántos soldados cuento? ¿Cuántos me respaldan? Y eso reflejaba en la vida de David orgullo y confianza en los recursos humanos, no en el Señor. Pero también implicaba el poner su confianza en otras cosas. Y tanto así que uno de sus generales, que no era precisamente, si usted estudia la historia de David, ese periodo, no era un modelo espiritual, Joab, en medio, aún su general, le advierte que no hiciera ese censo, le dijo: el Señor te ha dado y te va a añadir y no hagas este mal, ¿sí? Y eso nos habla cómo a veces alguien nos advierte, escuchamos las advertencias, pero pues las pasamos por alto. Así que el hacer ese censo también implicaba que él estaba poniendo su confianza en otras cosas. Israel no era fuerte por su número, sino porque Dios peleaba por ellos. Al hacer el censo con fines militares, porque ese fue el fin, saber cuántos soldados tenemos, cuántos tenemos para la guerra, David actuó como los otros reyes paganos, como los reyes que no dependían de Jehová. Y no era la primera vez que la nación era así. ¿Recuerdan cuando ellos no tenían rey y fueron a Samuel y le dijeron: levántanos un rey porque queremos ser como las otras naciones? Así que era algo que en la nación en algún momento había estado ahí presente, y que en la vida de David él permitió el actuar pues como los otros reyes, que su confianza estaba en la grandeza de su ejército, ¿sí? Poner su confianza en otras cosas. Era lo mismo que en algún momento el Señor Jesucristo, recuerdan cuando aquella persona, joven o adulto, no recuerdo ahorita en este momento, dice que vino corriendo delante del Señor Jesucristo, que hincó su rodilla y que le preguntó: maestro, bueno, ¿qué
haré para heredar la vida eterna? Y que el Señor le dijo, bueno, una cosa te falta, vende todo lo que tienes, dalo a los tesoros, sígueme, tendrás tesoros. Y dice que triste se fue aquel joven porque tenía muchas posesiones. Y el Señor Jesucristo en ese momento aprovechó y dijo, cuán difícil es entrar en el reino de los cielos los que confían en las riquezas, no los que son ricos, los que tienen bienes, los que confían. El problema es la confianza. Y fue en el caso de David, el poner su confianza en otras cosas y no en Dios. Y también implicaba pasar por alto instrucciones que Dios había dado muy claras. Marquen ahí segunda de Samuel. Les pido que vayamos a Éxodo 30, por favor. Éxodo 30. Al realizar el censo, David había pasado por alto instrucciones claras que Dios había dado, que Dios había establecido. Dice ahí en Éxodo 30, versículo 11. Habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, aquí ya está hablando de realizar un censo, ¿verdad? Cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Interesante cómo esto se cumplió en la vida del pueblo, ¿verdad? Al desobedecer, pasar por alto. Y dice, esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario, el ciclo de 20 jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de la expiación y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Hasta ahí dejamos. Así que David había pasado por alto instrucciones que Dios había dado también respecto cuando se iba a levantar un censo. Así que encontramos desobediencia a las instrucciones claras de Dios, esta decisión, y eso es lo que también nosotros debemos preguntarnos en nuestro día a día. Si estamos pasando por alto en algún momento instrucciones claras que sabemos que están en la palabra de Dios y que con eso pues estamos pecando, estamos pasando por alto algo que Dios ha establecido. Tú y yo debemos preguntarnos, David debió haberse preguntado, ¿esta decisión o circunstancia me llevará a veces, a mentir, a hacer algo deshonesto, a fallarle a alguien, a hacer lo incorrecto o no hacer lo correcto? Dice la palabra de Dios en Santiago que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que, hermanos, habían pasado 25 años después que él había caído ahí con Betsabé. Después de 25 años, al final de su reinado, pasa este evento del censo y Dios había obrado en su vida. Aún no era perfecto, como no somos perfectos, pero Dios quiere que avancemos y avancemos en nuestra vida. Así que lo que en esa caída que tuvo con Betsabé al escribir el Salmo 51, reflejaba cómo Dios estaba trabajando en el corazón, cómo su corazón estaba siendo sensible a Dios. Y por eso la Biblia llama a David como un hombre conforme al corazón de Dios. Ayúdenme a leer lo que David escribió a principio de su reinado, ante esa caída. El evento que estamos viendo es al final, pero este
lo escribe en el Salmo 51. Leámoslo nuevamente estos dos versículos que David expresaba a Dios. Dice: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. David sabía, pues, lo grave que había hecho su pecado, y las consecuencias también las llevó durante su reinado, ¿no? Pero desde este suceso, Dios empezó a trabajar en su corazón, en este aspecto, tanto así que en este salmo expresa que a Dios le interesan más ese espíritu quebrantado que los sacrificios. En ese entonces, pues, eran sacrificios de animales. Y hoy día podemos pensar, ¿no? No es que sea un sacrificio, pero podemos pensar: voy a la iglesia, leo mi Biblia, ahora, y qué bueno, son cosas que aportan a nuestra vida. Pero para Dios dice que el espíritu quebrantado es algo muy especial, a ese corazón contrito y humillado. Y es el que vemos en la vida de David, cómo se fue transformando. Así que veamos y concentrémonos, regresemos ahí a segunda de Samuel 24. Al final de su reino, decide hacer un censo, que ya vimos las razones por las cuales el realizarlo representó un pecado para David. Y leamos este versículo, que es en el cual en esta mañana quiero que nos concentremos. ¿Qué dice segunda de Samuel 24:10? Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Así que, hermanos, quiero que analicemos cómo había cambiado el corazón de David. Un corazón sensible de lo que agrada a Dios y también de lo que era el pecado. Dice David que después de que hubo censado el pueblo, le pesó, dice, en su corazón. Entonces, estudiemos cómo en esta porción el corazón de David había cambiado con el paso de los años. Después de aquel evento con Betsabé, que fue un pecado en el cual tuvo consecuencias delicadas y también para la nación que trascendieron, se encuentra 25 años después, al final de su reinado, tomando otra decisión equivocada. Pero al darse cuenta, dice que le pesó en su corazón. Después que David hubo censado al pueblo, dice, le pesó en su corazón. Y bueno, la palabra pesó viene del latín pensare, que significa evaluar, considerar, sentirse cargado interiormente, dolerse interiormente por haber hecho mal. Así que una de las cosas en las que él había avanzado, hermanos, es que cuando él pecó, dice, le pesó en su corazón. 25 años pecó con Betsabé, ¿y qué fue lo que pasó? Pues bueno, anduvo como si nada y tuvo que venir después de un año el profeta Natán. Pero ahora vemos un David que en medio de su pecado, de su equivocación, dice que le pesó en su corazón, y la expresión hebrea es que el corazón de David lo golpeó, ¿sí? Habla de un reconocimiento inmediato del pecado.
Y eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas, hermanos, al avanzar en nuestra vida cristiana. Que cuando nos equivocamos, cuando pecamos, haya un reconocimiento inmediato, que nos pese en nuestro corazón. Y ahí es donde tú y yo tenemos que preguntarnos si tenemos un corazón así. Y a veces sabemos que estamos mal, pero tal vez andamos como si nada. Y eso habla aún del orgullo que hay en nosotros, como fue en el caso de David, en el primer caso que analizamos. O sea, más de 12 meses, hasta que vino el profeta y bueno, andaba como si nada, no pasó nada hasta que vino el profeta Natán y le hizo ver, pues que no se había arrepentido, ¿verdad? Que había dejado y dijo, bueno, sí, hice mal, en fin, ¿no? Y a veces andamos y a veces hasta nos indignamos, ¿no? Con nuestra esposa, porque nos hizo ver algo, que estamos mal. Hermanos, Dios quiere que nuestro corazón sea así, un corazón que reconoce inmediatamente su pecado. David dice que le pesó en su corazón, pero también dice, y encontramos en este versículo, que buscó a Dios. Es lo que aprendemos aquí de cómo Dios había cambiado ese corazón con el paso de los años. Dice, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado. Así que una de las cosas que al identificar que él había pecado es que buscó a Dios. En otras cosas se puso a cuentas con él, hermanos. No esperó, como en el caso de cuando pecó contra Betsabé, que tuvo que venir el profeta Natán para hacerle ver y reaccionar, y aún viniendo el profeta, como ustedes vieron ahí en la porción, ¿qué fue lo que utilizó para hacerle ver a David? Fue una de las preguntas, ¿verdad? ¿Qué utilizó? Una historia, ¿verdad? Pero aún en esa historia se indignó, ¿verdad? Y dio su juicio, pero no veía que él había actuado de la misma manera y que él no había reflexionado, no se había vuelto y no había dicho, pues así hice, como en esto que me está narrando. Y encontramos en esas respuestas que ustedes vieron lo que hizo David. Hizo David ante ese pecado. Dice ahí en el versículo 9 de lo que ustedes vieron, que Natán le dijo, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? Era una de las cosas, no sé si la notaron. ¿Qué fue lo que hizo David cuando pecó? Tuvo en poco, dice, la palabra de Jehová. También dice, haciendo lo malo delante de sus ojos, fue una de las segundas cosas que hizo. Hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Y las otras dos es que, bueno, mató a Urías y que tomó por mujer a Betsabé. Ahí están de lo que hizo. Pero una de las cosas que tenemos que aprender, hermanos, es que David, al pesarle en su corazón, buscó a Dios. No tuvo que venir alguien a decirle. Y eso habla de crecimiento en nuestra vida, hermanos. Tal vez hay etapas donde, sobre todo cuando uno va creciendo, la niñez, la juventud, donde pues tus padres o alguien te tiene que corregir o hacer ver. Pero eso no tiene que ser siempre en toda nuestra vida. Tenemos que avanzar de tal forma que tú y yo no tenemos que esperar a que alguien venga y nos haga ver, sino que al darnos cuenta busquemos a Dios y nos pongamos a cuenta. Y ese es el corazón que Dios quiere, el corazón en ti y en mí. Pero no solamente buscó a Dios, miren aquí encuentro que dice, reconoció su pecado. Ayúdenme a leer nuevamente ahí del 24 versículo 10, el pasaje que estamos
estudiando esta porción. Dice: después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. David reconoció su pecado. Dice: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. ¿Cuánta falta hace de esto, hermanos? El reconocer nuestro pecado. Generalmente nos cuesta reconocer, y más ante otros. Tal vez más ante tu esposa o a tu esposo, como hijos, más ante nuestros padres. Era algo que cuando yo crecí también me costaba reconocer en alguna etapa, pues, lo que me decían mis padres, ¿verdad? Y eso habla de nuestro corazón. ¿Y cuánto falta esta forma de ver el corazón de David, que dice: yo he pecado gravemente? El reconocer ante otros, a veces por el orgullo no queremos quedar mal, a veces no queremos reconocer y pues nos defendemos, y a veces decimos: bueno, sí me equivoqué, y bueno, ni siquiera pedimos disculpas o perdón. O a veces decimos: es que no entendí, o es algo que a veces como hijos, ¿verdad? Y es bien que entendimos, pero la rebeldía estaba en nuestro corazón. Aquí vemos a un David que él reconoció y dice: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Y dice: he pecado gravemente. Y la palabra que se usa ahí, gravemente, del hebreo, yatat meot, significa he pecado en gran manera. Y algo que, meditando y estudiando en esta parte, encontré que, hermanos, esta frase que David dice aquí: yo he pecado gravemente, él pudo haber dicho: Dios, perdóname, pequé, y dejarlo así. Pero qué interesante que dice gravemente, porque la palabra indica que David no minimizó su pecado. No fue un error pequeño, como a veces decimos, ¿verdad? Me equivoqué en esto, ¿verdad? Y ya nos reímos un poquito ahí con nuestra esposa y bueno, discúlpame, ¿no? David entendía que su pecado no tenía que minimizarlo. David reconocía, hermanos, que la seriedad espiritual de su acto y de asumir la responsabilidad de su pecado. Hermanos, ante el pecado tenemos que aprender a tener conciencia clara de que es una falta grave ante Dios el pecado, y que no hay pecados grandes ni pequeños, que el pecado de adulterio que cometió no era más grande que el pecado de hacer el censo, y no era tan grave como tal vez, o menos que el pecado tal vez de mentir o de fallarle a alguien. Ante el pecado tenemos que aprender a tener la conciencia, y fue lo que él entendió con el paso de los años. Por eso él dice: he pecado gravemente. Que nuestro pecado delante de Dios no debemos minimizarlo, sea el que sea. Porque saben, eso fue así desde el inicio. Adán y Eva, ¿qué pecaron? Tomaron la manzana y la comieron. Pues por comer una fruta. No mataron a nadie, no cometieron algún gran pecado. Y eso es en algún momento, como llegamos a minimizar el pecado, ¿verdad? Pues ¿qué pecado hicieron? Pues nada más desobedecieron, ¿no? Una vez. No, hermanos, desde que inició el pecado, Dios quiere que lo veamos así, que no lo minimicemos. Y eso fue con lo que David, con el paso de los años, lo entendió. Y es lo que debemos apropiarnos y saber, que ante el pecado no debemos pensar que es menor, tal vez mi mentira blanca, o tal vez esto que dejé de hacer y que ofende o que está mal delante de Dios. Así que, hermanos, aprendemos que él reconoció su pecado. Pero también, avancemos ahí en la porción, dice ahí David: mas ahora, oh Jehová,
te ruego que quites el pecado de tu siervo. Encontramos que David pidió perdón y ayuda de Dios. Le dice: Dios, te ruego que quites el pecado de tu siervo. Y cuando se expresa así, David, te ruego, habla de una actitud de humildad, de reconocimiento, que a veces me falta o nos falta, y a veces simplemente decimos, bueno, perdóname, ¿no? Pero David decía, te ruego, habla de esa humildad. Y bueno, la palabra ruego viene del latín rogare, que significa pedir con insistencia, suplicar, implorar. Es una súplica humilde y significa pedir con insistencia. David llega delante de Dios, le dice, te ruego que quites el pecado de tu siervo. Tú y yo necesitamos, cuando pecamos, nos equivocamos, llegar delante de Dios, tener en nuestro corazón esta misma actitud de humildad, de rogar al Señor, pedir que Él obre en nuestra vida. Por eso David le dice, te ruego que quites, y viene la palabra hebrea, y que significa retirar, apartar, liberar de una carga. El lenguaje bíblico, quitar el pecado no es ignorarlo, sino remover su peso y su efecto. ¿Sabías eso? Que en el lenguaje bíblico quitar el pecado no es ignorarlo, es remover su peso y su efecto. Y Dios lo ha hecho así, poniéndolo en Cristo, y Él llevó nuestras iniquidades. No es borrar como si nunca hubiera existido, sino quitarlo de la persona y ponerlo en otra. Y eso fue lo que hizo. Miren, vayamos ahí, no marquen la porción para recordar lo que Jesucristo hizo en nuestra Isaías 53. $53:5, que dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, nosotros podemos rogar a Dios que Él quite nuestro pecado cuando llegamos a fallarle, porque por la gracia Él lo ha puesto en Cristo y Cristo llevó nuestros pecados. Dice que Él herido fue por nuestras rebeliones, porque nuestro pecado merecía la condenación eterna, pero Cristo decidió venir a morir en la cruz para llevar nuestros pecados y perdonarlos, ponerlos, quitarlos de nosotros y ponerlos en Cristo, y Él los llevó y los pagó en la cruz. Miren, vayamos a una porción más de Colosenses que habla de esto que Él hizo en nosotros, y por lo cual David también, él podía llegar delante de Dios y rogar que Él quitase su pecado. Dice Colosenses 2:13, ayúdenme a leer versículo 13 y 14, dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Dice la palabra de Dios que nosotros y el ser humano, por ser pecador, dice, está muerto en sus delitos y pecados. Dice, pero que Él nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Jesucristo es el único que puede perdonar nuestros pecados. Y por medio de Él podemos acercarnos a Dios y pedir. Y David así lo hizo, porque así también ellos entendían
que era el perdón por medio de ese Salvador que vendría en algún momento y que se cumplió en Jesucristo. Así que, hermanos, regresemos a la porción de Samuel 24, donde David le dice a Dios que quite su pecado. David pidió perdón y ayuda de Dios, hermanos. Tenemos que pedir a Dios que Él transforme nuestro corazón. Solo Él puede hacer esos cambios, hermanos. Solo Él puede transformar nuestro corazón. Pero también encontramos, hermanos, ahí lo último que es que Él reconoció su proceder. Él reconoció su proceder. Porque no solamente le dijo Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, le dice al final, porque yo he hecho, ¿qué dice? Muy neciamente. David reconoció su proceder, reconoció su forma de actuar, hermanos. Tanto así que lo describe aquí, yo he hecho neciamente. Y saben, cada una de estas partes habla de cómo el corazón de David había cambiado con el paso de los años. Cuando se llegó a equivocar o a pecar, él se expresó de una manera diferente. ¿Sí? Tanto así que él describió, no se quedó, Señor, perdona mis pecados, ¿no? Sino que incluso hasta dijo, habla de su actuar, he hecho neciamente. Y cuando toma esa palabra neciamente, viene del hebreo sakal, y significa actuar como necio, obrar imprudentemente, conducirse de manera insensata. Así que cuando expresa de esta forma David su proceder, estaba diciendo, yo he obrado imprudentemente, incluso tal vez hasta recordó, me lo advirtió Joab. Yo he actuado, me he conducido de manera insensata. Es lo que David al reconocer, y a veces cuánto falta esa parte, el que nos demos cuenta de nuestro proceder, que lo reconozcamos. Que no solamente digamos, bueno, pues sí, Señor, pequé, perdóname, sino que reconozco, fui necio en esto, fui obstinado en esto, no escuché esto que me decían. Pero el corazón de David, aún en medio que había pecado y se equivocado, era diferente, hermanos. Aquí lo vemos. El actuar neciamente no habla o no implica falta de inteligencia, sino que había tomado decisiones mal guiadas, que había actuado o hecho sus cosas sin sabiduría. También implicaba tal vez que sus decisiones habían sido hechas sin discernimiento moral y espiritual, y actuar sin tener en cuenta a Dios. Así que, hermanos, Dios quiere que también nos cuidemos de esto en nuestra vida, porque David lo reconocía, como a veces llegamos a ser neciamente y a veces lo pasamos por alto. Muchas veces actuamos neciamente cuando ignoramos una advertencia. Fue el caso de David. Llegamos a actuar neciamente, hermanos, cuando actuamos contra lo que sabemos que es correcto, que debemos evitar, y aún así decidimos hacerlo. Estamos actuando neciamente, hermanos. Actuamos neciamente cuando dejamos que el orgullo o la presión nos guíen. ¿Por qué de reconocer, verdad, esto? O a veces la presión de los demás jóvenes, en tu escuela, en fin, te llevan a hacer igual. O en el trabajo, cuando se nos pide algo que sabemos que no es correcto, y la presión de perder un trabajo, de que todos se te van a echar encima, cedemos y lo hacemos. Hermanos, estamos actuando neciamente cuando dejamos sea el orgullo, la presión nos lleve a hacer lo incorrecto, o cuando hacemos las cosas
a nuestra manera, hermanos, aun cuando sean cosas buenas, aun cuando estemos sirviendo en la obra de Dios. ¿Recuerdan cuando David intentó traer el arca, verdad? La primera vez, y que la trajo a su manera, ¿verdad? Porque la trajo en carros y jalado por bueyes, y bueno, cuando pasó por alto cómo Dios había establecido, estaba haciendo algo bueno, no estaba diciendo, no estoy pecando en traer el arca, pero lo estaba haciendo a su manera. Así que, hermanos, aprendemos en la vida de David en esta mañana cómo con el paso de los años él avanzó en su vida. No es que ya no se equivocara y que no pecara, tomó sus malas decisiones en algún momento, pero aún ahí se reflejó el corazón cómo Dios había actuado en su vida, cómo en el paso de los años Dios lo había cambiado. En estas 5 cosas que encontramos al estudiar esta porción, vemos cómo aún en sus equivocaciones no fue el mismo de años atrás, que buscó tener un corazón que se acerca lo más pronto posible, que se pone a cuentas, un corazón que reconoce, un corazón sensible a su actuar y a reconocer a veces la gravedad y pedir la ayuda a Dios. Y hermanos, eso es lo que Dios quiere de tu corazón y de mi corazón, que con el paso de los años avancemos. Y no es que quiera Dios que pequemos, pero que conforme avancemos se note que nuestro corazón ha ido cambiando y enfrentando en algún momento hasta nuestras equivocaciones y pecados, y enfrentarlos de una manera diferente como lo hacíamos antes, a veces tal vez defendiéndonos, a veces esperando hasta que alguien nos dijera, sino que no tenemos que esperar. Y por eso ahí en Corintios, 1 Corintios dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, dice, no seríamos juzgados. La palabra de Dios quiere que en nuestra vida día a día haya esa examinación y esa rendición de cuentas delante de Dios lo más pronto posible, que reflejen un corazón que está siendo transformado por Dios. Y este ejemplo nos da que sí se puede, hermanos. Con el paso de los años, Dios puede seguir transformando nuestro corazón, un corazón sensible. Que Dios nos permita pedir su ayuda y tener un corazón así como lo tuvo David, dispuesto a ponerse a cuentas, reconocer, dejar a un lado el orgullo, y que Dios lo transformara. Vamos a orar. Señor, gracias porque encontramos en tu palabra de las cosas que con el paso de los años tú quieres ir haciendo en nuestras vidas y en nuestros corazones, y que sí se puede. Aún en medio de nuestro pecado y nuestro error, tú quieres que tengamos un corazón como con el paso de los años lo tuvo David, que le pesó en su corazón el haberte fallado, que él reconoció su pecado delante de ti, te buscó lo más pronto posible, pidió perdón, pidió tu ayuda. Él no minimizó su pecado, y también él pidió y reconoció cuál había sido su proceder, y tú fuiste obrando en su vida. Tú quieres hacerlo en nosotros. Permite que cada uno de nosotros tú nos hables, y que también si hay cosas que tenemos que poner delante de ti, pedir tu ayuda, que las cambies o que nos des un corazón como lo fue con el paso de los años de David, que tú te manifiestes, Señor. Así como estamos, quisiera dar un tiempo para que delante del Señor cada uno lleguemos y nos examinemos y veamos nuestro corazón, cómo ha sido con el paso de los años, si hemos avanzado, o si tenemos que pedirle que Él obre, transforme, así como lo fue en el caso de David, para tener un corazón así y ponernos a cuentas
o pidiendo su ayuda en algún aspecto que necesita ser cambiado, pídeselo al Señor. Te doy unos segundos para que oremos al Señor y vayamos delante de Él. Nos ponemos en tus manos, Señor. Necesitamos de ti, que tú con tu palabra nos muestres aquellas cosas que a veces pasamos por alto, que no vemos y que necesitamos también cambiar, reconocer o pedirte perdón, Señor, y que tú transformes nuestros corazones, Señor. Pedimos tu ayuda y cada petición que tú conoces, de mis hermanos el día de hoy, si de manera específica cada uno llegó delante de ti, te pido que tú les dirijas, que tú los escuches y que tú te manifiestes obrando en cada petición que si algún corazón hizo en esta mañana. Y así como estamos, hermanos, quisiera cerrar nada más haciendo también otra invitación para nuestros amigos o quien nos visita por primeras veces. La invitación es a ponerte a cuentas con Dios, porque el ser humano es pecador. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos separa de Dios. Pero Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Por eso en la porción que leímos de Isaías dice que Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Él llevó nuestros pecados en la cruz. La parte que nos toca como seres humanos es reconocer que somos pecadores y que necesitamos el perdón de Dios, y ese perdón solo es por medio de Jesucristo, porque Él fue el que murió en la cruz. Fue el Hijo de Dios el que vino a morir en la cruz para darnos salvación y para perdonar nuestros pecados y para transformar nuestra vida, porque la única forma de un verdadero cambio es solo por medio de Cristo, cuando Él viene a nuestras vidas y la transforma. Así que la invitación en esta mañana es, si hay alguien presente que no ha tomado la decisión de abrir su corazón a Jesucristo para que Él venga, perdone sus pecados y empiece a transformar tu vida, tu corazón. Si tú no has tomado nunca esa decisión y hoy la quieres tomar, yo te invito a que la tomes, que levantes tu mano, y eso me indicará que quieres tomar esta decisión. Oraré por ti y un hermano o una hermana te explicará con la Biblia cómo puedes recibir a Jesucristo para que Él perdone tus pecados, para que Él pueda transformar tu vida, tu corazón. Habrá alguien que nunca ha tomado esta decisión y dice: pastor, yo quiero en esta mañana tomar esta decisión, ore por mí. Levanta tu mano y eso me indicará en esta mañana que quieres tomar esa decisión. En cualquier parte del auditorio habrá alguien que dice: pastor, ore por mí. Alguien con la Biblia te mostrará cómo recibir a Jesucristo, cómo puedes tener el perdón de tus pecados y que Dios pueda transformar tu vida y tu corazón. ¿Habrá alguien? Hacemos esta invitación.
porque no queremos pasar por alto si alguien no la ha tomado y el día de hoy Dios le mostró que quiere tomar esta, y te animo que puedas tomar esta decisión. ¿Habrá alguien? Si no es así, cerremos. Señor, gracias por tu palabra y por lo que a cada uno también nos vas mostrando de lo que necesitamos para avanzar en nuestra vida, y también que tú vayas transformando nuestro corazón a un corazón que te busque, un corazón sensible. Que así sea en la vida de cada uno de tus hijos, que nos ayudes con tu palabra, Señor, y que nuestra voluntad y disposición esté ahí para hacer esos cambios, y también para reconocer y pedir el perdón y lo que necesitamos delante de ti, Señor. Nos ponemos en tus manos. Gracias por esta mañana, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Le dejo el tiempo a mis hermanos.